Hoy en el frasco. Israel proscribe a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, y corta lazos con la misma al catalogarla como organización terrorista. Es la retórica criminal de la entidad sionista sobre la UNRWA desde siempre. Recordemos que la UNRWA nace en 1949, pero ¿por qué nace? Justamente por la Nakba, ¿no? La Nakba de 1948, sí. Más de 510 pueblos y aldeas palestinas arrasados totalmente. Si ya no había comida, ahora a los únicos que la llevaban, Israel les dijo, ustedes no entran más. La gente obtenía ayuda solamente de parte de la UNRWA, pero si se detiene, ¿de dónde obtendremos la ayuda? Nadie más nos la da. Lo que está pasando en este momento es claramente una ingeniería de esta deshumanización y lamentablemente el genocidio en Gaza es justamente la punta de lanza de este plan. La entidad sionista necesita borrar sí o sí la palabra refugiados, claro, porque eso establece de que hay una ocupación criminal. Israel es una colonia puro interés referido a quién está imponiendo en Medio Oriente una fábrica de armas. Estados Unidos anunció que va a realizar en los próximos días nuevos despliegues militares en Medio Oriente para asegurar, como ellos dijeron, la defensa de Israel. Estados Unidos tratando de mantener su hegemonía global a través de la guerra, porque no le queda nada más que la guerra para mantener su hegemonía global. El silencio, o peor aún, la justificación de un pequeño pero influyente número de estados ha seguido permitiendo y alimentando la arrogancia que guía la conducta israelí. Hablaremos sobre la persecución del sionismo con nuestro invitado del día. El frasco, un refugio frente a quienes atentan contra los refugiados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medios sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Desde hace más de un año, cuando se intensificó el genocidio en Gaza, las corporaciones mediáticas minimizaron las matanzas de civiles hasta convertirlas en una noticia esporádica. Y hoy, la relatora de ONU sobre los territorios palestinos ocupados hace esta pregunta. ¿Es posible que después de 42.000 personas asesinadas, no puedan empatizar con los palestinos? ¿Será que efectivamente no pueden empatizar? Veamos estas reacciones de delegados que asistieron a una conferencia en Montreal para promover un plan de paz en Ucrania cuando les preguntaron lo siguiente. Discúlpenme, caballero, ¿una vida palestina vale tanto como una vida ucraniana? ¿No lo cree? ¿Las vidas palestinas valen tanto como las vidas ucranianas? ¿No? Señor, ¿una vida palestina vale tanto como una ucraniana? ¿Una vida palestina vale lo mismo que una vida ucraniana? En fin, bastante elocuente. Y hablando de Ucrania, fue en la propia televisión de ese país donde sostuvieron abiertamente lo siguiente al hablar sobre un niño palestino y un niño israelí. Te diré cómo un niño israelí es diferente de un niño palestino. Cuando un niño israelí está creciendo, y no se trata solo de amor y prosperidad y todo eso. Este niño no va a la escuela donde le empiezan a enseñar cómo matar. Sin embargo, la académica Nurit Peled viene denunciando hace décadas que los libros de texto escolares israelíes describen a los palestinos como terroristas, refugiados y agricultores primitivos. Tal vez un adoctrinamiento necesario para justificar barbaries como la actual. Israel asesina a 50 niños en nuevos ataques contra el norte de Gaza. Hoy en Gaza, un padre llevaba en brazos a un bebé sin cabeza tras bombardeo israelí. Más de 90 personas murieron en un ataque israelí contra un edificio del norte de Gaza que albergaba a palestinos desplazados. Muchos de esos palestinos desplazados reciben ayuda de la UNRWA, la agencia de ONU que asiste a los refugiados allí y cuyas escuelas ya fueron bombardeadas por un régimen israelí que ahora va por más. Israel proscribe a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Este lunes, el Parlamento israelí votó 2 leyes que prohíben las operaciones de la Agencia de Naciones Unidas en su territorio y corta lazos con la misma al catalogarla como organización terrorista. Usted ya sabe, si se trata de proscribir a alguien o justificar su asesinato, a Israel le basta con acusarlo de terrorista. ¿Pruebas? ¿Para qué?
señalan a sus trabajadores. Alegan, sin aportar pruebas, que más del 10% tienen vínculos con Hamás. Es la retórica criminal de la entidad sionista sobre la UNRWA desde siempre. Recordemos que la UNRWA nace en 1949, pero ¿por qué nace? Justamente por la Nakba, ¿no? La Nakba de 1948, sí. Más de 510 pueblos y aldeas palestinas arrasados totalmente, más de 750.000 palestinos expulsados de sus tierras. El propio organismo de Obras Públicas y Socorro de la ONU desmintió las afirmaciones del régimen israelí, pero eso no importa cuando los medios amigos de Netanyahu reproducen lo que se les dicta. Israel publica el testimonio de un supuesto empleado de la UNRWA que detalla cómo Hamás asaltó la agencia. Hasta Infobae dice supuesto empleado de un video cuya fuente es el ejército de Israel, alerta de fake. Y ese video muestra a un tipo con el rostro blureado y las voces deformadas en un lugar indeterminado. Se ve que con eso les alcanza para justificar la hambruna de cientos de miles. Gaza vive una crisis alimentaria que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Israel prohíbe la labor humanitaria de la UNRWA en Gaza, una sentencia al hambre y al abandono definitivo. Si ya no había comida, ahora a los únicos que la llevaban, Israel les dijo, ustedes no entran más. La gente obtenía ayuda solamente de parte de la UNRWA, pero si se detiene, ¿de dónde obtendremos la ayuda? Nadie más nos la da. Y mientras tanto, los niños siguen siendo el principal objetivo de los ataques israelíes. Sí, mundo. Sí, comunidad internacional. Los niños. Israel ataca una clínica que vacunaba niños contra la polio. Más de 50 niños asesinados en 48 horas. Una columna del diario El País dice: en Gaza han muerto más niños que hombres. La sociedad israelí vive un colapso moral y está ciega ante la deshumanización de los palestinos. Se deshumaniza al otro, se permiten las masacres, los genocidios, y estamos muy seguros que lo que está pasando en este momento es claramente una ingeniería de esta deshumanización y lamentablemente el genocidio en Gaza es justamente la punta de lanza de este plan. Todo esto, por supuesto, ejecutado con armas estadounidenses. Ahora, ¿cuántas veces creen que Estados Unidos hizo la vista gorda ante la masacre de civiles con su propio armamento? ¿10, 20, 30 veces? No. Washington ignoró 500 informes que decían que Israel mató a civiles de Gaza con armas estadounidenses. Israel es una colonia puro interés referido a quién está imponiendo en Medio Oriente una fábrica de armas. No, antisemita, ¿cómo se atreve a decir que Israel es una colonia de Estados Unidos y que por eso el tío Sam la respalda a cualquier costo? Estados Unidos anunció que va a realizar en los próximos días nuevos despliegues militares en Medio Oriente para asegurar, como ellos dijeron, la defensa de Israel. Estamos en una fase bélica que seguramente durará muchos años, Estados Unidos tratando de mantener su hegemonía global a través de la guerra, porque no le queda nada más que la guerra para mantener su hegemonía global. Esa fase bélica con la que Estados Unidos usa a sus aliados para mantener su hegemonía hoy se extiende al Líbano. Israel intensifica sus ataques aéreos en Baalbek. Israel ataca una ciudad histórica en Líbano y reportan 52 muertos. Pero además del asesinato de civiles, algo ya habitual para el régimen israelí, aquí se trata de una ciudad milenaria. Es patrimonio de la humanidad desde 1984, tiene una historia de más de 5.000 años, una historia escrita por fenicios, griegos, romanos. De inmediato, la prensa que encubre a Israel tomó cartas en el asunto. ¿Cómo? Con un titular que no menciona a los atacantes, no habla de bombardeos y mucho menos de invasión. ¿Fue un terremoto? Las ruinas de Baalbek en Líbano están en peligro y a la espera de evaluar posibles daños. Si leemos el titular de nuevo, parece que estamos hablando de un fenómeno del paso del tiempo o de un sismo, pero no, Israel está bombardeando ese sitio milenario. ¿Quién? Ni en la bajada lo pusieron. El sitio arqueológico de Baalbek enfrenta riesgos por bombardeos cercanos en medio del conflicto, lo que genera preocupación por la preservación de su patrimonio cultural ante posibles daños inminentes. Cuando esto lo hacía ISIS, le llamaban terrorismo, pero cuando lo hace Israel, le llaman autodefensa. Por cierto, aquella perversa práctica de los soldados israelíes de postear fotos con la ropa de mujeres asesinadas o desplazadas de sus hogares en Gaza vuelve a repetirse.
Soldados sionistas saquean las casas de las familias del sur del Líbano y se ponen la ropa de las mujeres libanesas a las que han expulsado de sus hogares, imitando las mismas macabras prácticas que en Gaza. Pero además de tener tiempo de saquear hogares, el autoproclamado ejército más moral del mundo sigue apuntando sus armas hacia el personal de la salud. Suman 178 los paramédicos asesinados por Israel en Líbano. El silencio, o peor aún, la justificación de un pequeño pero influyente número de estados ha seguido permitiendo y alimentando la arrogancia que guía la conducta israelí. Tal es la arrogancia que el lobby que defiende al régimen sionista hoy sigue buscando silenciar a quienes denuncian las atrocidades israelíes, tal como es el caso del actor de origen judío Norman Brisky. Gaza jamás será vencido. Jamás será vencido Gaza. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo asesinado. Gaza. Denunciaron a Norman Brisky por apología al terrorismo por su discurso en la ceremonia de los Martín Fierro. Lo hizo un abogado en los tribunales de Comodoro Pi. ¿Un abogado? ¿Qué abogado? Porque su nombre no aparece ni en el titular de Infobae ni en la bajada. ¿Será que lo que importa es el titular y no ahondar en ese detalle? Quien realizó la denuncia en la justicia por el presunto delito de instigación al terrorismo fue el abogado mediático Alejandro Sánchez Calvermaten. ¿Abogado mediático? A ver... no hace tanto. Año 2023. Condenaron al abogado Sánchez Calvermaten por una tentativa de chantaje a la familia Eskenazi. La pena que le impusieron fue de 3 años y 3 meses de prisión y lo inhabilitó para ejercer la profesión. Bueno, evidentemente la sentencia no está firme y por eso este señor parece seguir ejerciendo y denuncia a un actor que utilizó su derecho a la libertad de expresión y pidió que dejen de bombardear Gaza. Siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo que está siendo asesinado. Espantoso, me pareció asqueroso. No sé, me hubiese encantado que la sala quedara vacía, pero era injusto para todo el resto. Lo impresionante es que la mayoría de esos periodistas que atacaron con furia a alguien que habló del pueblo palestino y ni siquiera mencionó a los grupos de resistencia, es que callaron cuando a comienzos de este año el entonces vicepresidente de la DAIA decía esto. Como repetimos incansablemente, no hay civiles inocentes en Gaza, tal vez solo los niños menores de 4 años. La DAIA tuvo que echar a su vicepresidente tras su repudiable tuit. Y precisamente otro ex directivo de la DAIA quiso demandar a Norman Brisky por denunciar el genocidio en Gaza, pero sucede que a veces la justicia actúa como tal y no como un medio de comunicación. En la causa de Norman Brisky, el juez rechazó a la DAIA como querellante. Ahora, ¿no es sugestivo que un llamamiento abierto al infanticidio no haya generado prácticamente repercusiones en los medios, pero que alguien pida que pare el genocidio de palestinos sí? Al respecto, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. El periodista Rafael Arraya más retuiteó: esto es 1984. La Policía del Pensamiento ha presentado una demanda por apología del terrorismo contra Norman Brisky, que se atrevió a decir en la TV en vivo: Gaza jamás será vencida, rompiendo el discurso único de invisibilizar a Palestina que militan los medios. Bueno, muy bien, y para nosotros hoy es un gusto tener hoy aquí en el estudio a Eduardo Suárez, abogado penalista integrante de la Gremial de Abogados de Argentina. Eduardo, bienvenido al programa. Gracias. Un saludo a vos, al equipo y a la audiencia. Bueno, Eduardo, allí veíamos, ¿no?, lo que se manifestaba en este tuit. Y la primera pregunta es, ¿a Norman Brisky en realidad se lo persigue de tal manera, quizás no tanto por lo que dijo, sino dónde lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Y además, algunas frases que dijo, que no son objeto de investigación y de criminalización, pero que son duras también. Él, por ejemplo, saluda al hambre. Y ese es un golpe muy grande al gobierno. Claro. Y el gobierno no se va a presentar como querellando y persiguiendo judicialmente a Norman Brisky por el saludo al hambre, pero de alguna manera también uno ve que atrás de esto no solamente está las entidades sionistas, sino también parte del gobierno, porque el gobierno también lo golpea eso.
¿no? Está claro que ellos que van a decir, bueno, ella hace la apología del terrorismo, el terrorismo palestino, pero él saluda la ficción en la Casa de Gobierno, como dice, eso le golpea fuerte, ¿no? La ficción en la Casa de Gobierno y el hambre. Claro. Y saludar también a grandes luchadores, a Nora Cortiña. Es decir, hay cosas que son duras, entre lo que dijo, que no pueden ser criminalizadas, pero que tienen tanta entidad como mencionar a Gaza 3 veces o plantear que Gaza va a vencer. Ahora, no es un dato menor, me parece que tiene que ver mucho con todo lo que sucede, que Norman Brisky es de origen judío. Y lo aclara. Claro. Lo aclara, él tiene 2, 3 ancestros, no sé cuántos, y que sea judío, eso los golpea fuerte, ¿no? Y alguien muy conocido como judío, porque entonces eso los golpea muy duro a ellos, muy, muy duro. Ahora, Eduardo, lo que sucedió también es que un ex dirigente de la DAIA se quiso presentar como querellante, pero ¿qué fue lo que sucedió allí? Sí, la DAIA viene presentándose como querellante hace bastante tiempo en distintas causas. En algunos casos directamente la entidad Estado de Israel en persona. Nos ha pasado con la causa de Cristian Díaz, que ahora la podemos mencionar con más detalle. Pero en este caso, la DAIA se presenta con una seguridad absoluta de que tiene el campo orégano. Y dice, nosotros queremos ser querellantes contra Norman Brisky porque lo acusamos pedimos que se investigue el delito de apología del terrorismo y también incitación a la violencia colectiva. 2 delitos que tienen cierta entidad. ¿Qué les dice el juez? El juez dice, mire muchachos, que ustedes sean judíos no me dice mucho. Ustedes tienen que probar que además de ser judíos, les produjo algún perjuicio. Si no, yo ¿cómo los voy a tener como creyente? Ustedes me tienen que decir que algún perjuicio, algún daño tuvieron como consecuencia de los dichos de Norman Brisky. Textualmente reproduce los dichos de Norman Brisky completos y dice, díganme en qué los perjudica a ustedes, porque ustedes me lo tienen que decir. Si ustedes no me lo dicen, yo no los puedo aceptar como creyente. Eso es lo que le dice. Díganme en qué les produce, qué perjuicio les produce, y bueno, y yo veo ahí. Claro, dicho de esta manera, uno puede festejar los dichos del juez. Nosotros somos cautelosos. Los jueces, como dice aquel tango famoso, Medianoche, han nacido para fallar, ¿no? Pero Eduardo, analizando, digamos, concretamente esto que mencionabas, lo que dijo Norman Brisky, o sea, pedir el fin de un genocidio, digamos, ¿hay forma de que la causa prospere, de que esto sea considerado un delito? No, nosotros pensamos que no. Mira, primero lo charlamos entre nosotros, 3, 4 abogados de la gremial, y no le encontramos la vuelta. No le encontramos de ninguna manera la vuelta. Por las dudas, yo fui a hablar con abogados que no tienen nada que ver con la política, que habían sido profesores míos, que son tipos que saben mucho, técnicos del derecho. Doctor, ¿me puede dar una mano? ¿Me atiende una consulta? Dígame dónde encuentro el delito acá, porque quiero estar preparado, a ver si se me pasa a mí algo, a nosotros se nos pasa algo, a la gremial de abogados, que estamos con las caras pintadas, peleando en la primera línea, saliendo de las trincheras, y pues ahí se me pasa algo. Y todos me dicen lo mismo, ahí no hay incitación al terrorismo, no hay, de ninguna manera, ninguna apología del terrorismo. Menciona a Gaza 3 veces y dice que Gaza vencerá, ni siquiera dice jamás vencerá, o la yihad islámica, o viva, nada, nada de nada. No hay ninguna incitación a la violencia colectiva, menos todavía. Ni siquiera está diciendo, bueno, pueblo argentino, levántese contra Milei, qué sé yo. No dice nada de eso. Claro. Ahora, ¿crees que hablando de la DAIA, también, digamos, hay un antecedente, hay varios antecedentes, pero hay uno este año que tiene una contundencia muy importante, que es lo que pasó con Bodar, ¿no es así? Sí, con Bodar fue terrible, porque llamemos la justicia, haya permitido que Bodar llegue a juicio, por más que lo hayan absuelto, es una locura. Pero justamente eso es lo que habla del rol que tiene la justicia en estas causas, ¿no? Porque un tribunal, un juez inferior, un juez de grado,
y posteriormente una Cámara no puede permitir que los dichos de Bodar puedan llegar a un debate. Lo mismo pasó con la causa de Cristian Díaz, ¿no? Es decir, en Cristian Díaz peor porque ni siquiera fue la DAIA, fue el propio Estado de Israel el que se presenta a hacer la denuncia. En el caso de Cristian Díaz es el que está el segundo después del embajador, primer secretario de la embajada, que además es encargado de seguridad de la embajada. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene una entidad muy importante. Claro. Se presenta ante la policía y muestra las publicaciones de Cristian Díaz en su propio Facebook a favor de la causa palestina, ¿no? Estamos hablando de una persona de 50 años que nunca militó en ninguna organización, que es simplemente un tipo a favor de la causa palestina, nada más. Terminó 8 meses en cana con un nivel altísimo de sufrimiento, un tipo que trabajaba de sol a sol, que a las 6 de la mañana salía de su casa, volvía a las 6 de la tarde y estaba todo el tiempo en la fábrica, y que cuando salió el nivel de depresión fue más grande, que perdió el trabajo, perdió la casa, perdió todo y terminó suicidándose. Bueno, así son las causas. Cristian Díaz estuvo 8 meses en un penal que no es joda, que es Marcos Paz. Pedimos la excarcelación 3 veces y la tercera o la cuarta fue la que nos hicieron lugar. ¿Qué decían ellos? Bueno, hasta que no lo tenían preso por si acaso. Podemos inferir que se trata de un lobo solitario, de un integrante de una organización terrorista que puede llegar a producir grandes atentados en la Argentina. Entonces tengámoslo preso, ¿no? Por si las moscas. Y terminó tirándose abajo un tren. Si la depresión fue más grande que la que pudo soportar en la cárcel. Ahora, Eduardo, por último, estamos viendo que particularmente este gobierno ha tejido lazos como nunca con el régimen sionista, y teniendo en cuenta eso y toda la presión que hay, ¿se puede confiar en la justicia con este nivel, digamos, de complicidad que hay con el sionismo? Es imposible. No solo con el sionismo, sino con las causas en general. Nosotros, la gremial de abogados que venimos hace más de 20 años, y nuestros padres y abuelos fundadores crearon esta organización allá por principios de los años 70, y fueron una organización muy poderosa que fue arrasada. La recreamos en el 2010. La experiencia nuestra, pero de los últimos 4 o 5 años, nos dice que ha habido un cambio tan grande en los tribunales de justicia, en los jueces, en los fiscales, en los tribunales de justicia, federales y provinciales. Ha habido un cambio tan grande, ¿no? Un ayornamiento de los jueces a los intereses de los poderosos, de los dominantes, del imperialismo, del sionismo, del capitalismo, del extractivismo, ¿no? Esta etapa del capitalismo, la explotación de seres humanos para con otros seres humanos, hay variantes en esa explotación. Yo personalmente soy anticapitalista, aún en la variante más humanista del capitalismo. Pero la instancia actual, que es el imperialismo, que es el saqueo de los recursos naturales, de los bienes comunes, en esta instancia, es peor porque entonces se extiende como un virus por toda la Argentina y se chocan con los más débiles. Y los sionistas son parte de esa. Mekorot, parte de todo eso. Entonces, la justicia, yendo a tu pregunta específica, responde a esos intereses. Es muy difícil encontrar jueces que no... Por eso somos cautos cuando sale una resolución como esta que le dice a Voigtman, mira, que sea judío no me dice nada, me tenés que explicar en qué norma ambrística te está perjudicando. Somos cautelosos porque la causa sigue abierta. Entonces, no vemos, sinceramente, nos pesa mucho tener que decir esto, pero no vemos ni en la justicia federal, ni en los tribunales federales, ni en los tribunales de las provincias, mínimos resquicios de independencia a los jueces. Cada vez los vemos más supeditados a los poderosos, a las grandes empresas, a los extractivistas, a los sionistas. Por eso Mekorot puede hacer lo que puede hacer, total, ningún juez se le va en contra, y así. Eduardo, bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. No, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que nos va a hacer pensar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean.
Ser empático es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Carl Rogers. Mientras denuncian una crisis alimentaria en Gaza como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial, resulta llamativo ver cómo se ataca a quienes piden evitar que se sigan repitiendo aquellos horrores. Y sí, aún hoy, para algunos, hay vidas que valen más que otras. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. Israel es una colonia, una fábrica de armas.